Hola, gracias por estar aquí en voz bajita. Bienvenido a las historias que nunca contamos, parte 2. Hoy me gustaría hablarte de esas historias que se quedaron guardadas en el corazón, de esos silencios, de esas experiencias que no sabemos cómo sanar, esas historias que no se dijeron pero que siguen viviendo dentro de nosotros. Hoy te invito no a resolverlas o a entender del todo, solo vamos a darles un rinconcito dentro de nuestro corazón. Vamos a darles paz, calma, ese espacio para escucharlas en voz bajita. Cuando nos tomamos el tiempo para mirar eso que callamos, cuando nos damos el tiempo para sentir, para escuchar, para encontrar esa paz, podemos ver todo lo que esas experiencias nos trajeron. Hoy te invito a que recuerdes que esas historias, escojas una de ellas o uno de esos silencios, uno de esos momentos que nunca contaste. Y no para revivirlo, sino para mirarlo con más amor del que quizás lo miraste en ese momento. Muchas veces cuando estamos viviendo las experiencias o las guardamos y a veces no queremos ni siquiera recordarlas. Olvidamos que dentro de ellas traen esa carga de amor que no podemos reconocer en ese momento. Hoy te invito a que recuerdes alguno de esos momentos, de esos silencios, de esas experiencias. Una que podamos juntos liberar de ese peso que puedas tener dentro de ti. Una de esas experiencias que quizás así como yo no he querido recordarlas, mirarlas, observarlas, en este momento lo puedas hacer conmigo. Te invito a que cierres tus ojos por un momento, que respires profundo, que recuerdes esa experiencia o ese momento o ese silencio, eso que está muy dentro de ti que no quieres compartir o que no has podido expresar y que no siempre necesitamos ni compartirlo ni expresarlo, pero sí mirarlo ante nosotros, sin miedo, sin querer huir, sin juicio, solo mirarlo, porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que a veces es tan fuerte o es tan incómodo que no quiero mirarlo, no quiero verlo, no quiero escucharlo. A veces ni siquiera recordarlo, y es así como guardarlo lo más profundo, esas historias que no contamos y que queremos casi desaparecerlas, ¿no? De esta vida, de nuestra experiencia. Pero puedes en ese silencio reconocer y mirarla, y en esta respiración y en este silencio y en este encuentro que estamos teniendo, puedes preguntarte qué pasó, qué es lo que realmente pasó, sin la carga emocional, sin el juicio, sin el miedo, sin todo esto que se vive en el momento. ¿Qué dejaste en esa experiencia? ¿Qué recuperaste? ¿Qué marcó en ti? Siéntelo. Y sentirlo no significa vivirlo, sino poder mirarlo desde un punto de quietud. Porque en realidad muchas historias están aquí para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a reconocer cosas dentro de nosotros, para darnos cuenta quizás de caminos equivocados, quizás de decisiones que hicimos sin tomar en cuenta esa voz bajita, porque si puedes mirar y reconocer desde este punto de quietud, desde ese silencio, te vas a dar cuenta que muchas veces estas experiencias que nos marcaron o estos momentos fueron también por no escuchar esa voz bajita que siempre nos está hablando. Y así como te platiqué en el primer episodio,
cómo yo he venido reconociendo después de muchos, muchos años esa voz. Quizás en todas las experiencias o en este en particular o en este momento, en este silencio en el que te encuentras conmigo ahorita, puedas reconocer esa voz bajita. Y sin culpa, sin miedo, porque finalmente estas experiencias nos llevan a crecer, a ser quienes somos hoy y de lo que debes de sentirte orgulloso y orgullosa de quién eres, del camino que has recorrido, de las experiencias que te han formado y que te han llevado a ser quien eres hoy. Y a veces somos muy duros con nosotros mismos y creemos que tenemos que ser perfectos, que tenemos que tener todo resuelto, que tenemos que contar lo que guardamos, y no, es realidad ir caminando de la mano contigo mismo. Y en ese caminar contigo mismo, con más amor, con más compasión, con más cuidado, porque esas experiencias pues vienen a ayudarnos, vienen a formarnos, vienen a ayudarnos a crecer, a reconocernos también, porque cuántas de esas experiencias vas a darte cuenta que te abrieron a reconocer cosas en ti que no sabías que existían, que no sabías que estaban dentro de ti. Y estoy hablando de cosas hermosas, no estoy hablando de juicios ni de defectos, estoy hablando de dones, estoy hablando de virtudes, estoy hablando y propiamente de esas cosas buenas que hay dentro de ti y que a veces estas experiencias no las muestran, pero no sabemos reconocerlas. Y así como tú, yo también he guardado historias y he guardado historias que nunca conté y que guardé durante mucho tiempo. Y también me di cuenta que no siempre necesitaba contarlas, sino lo más importante era darles un lugar, era reconocerlas y darme cuenta cómo esa experiencia tan mía, que con solo mirarla puede hacerse más ligera, y que me dio la oportunidad de ver todo esto que te platico, todo lo que ese silencio escondía. La sabiduría, el aprendizaje, la fortaleza y todo ese amor que guardaba. Porque al atreverme a observarla sin juicio, pude reconocer eso que que contenía esa experiencia. Y puedes decirme o pensar o expresar que quizás para ti esa experiencia no le encuentras el amor, pero estoy hablando de ese amor que es a ti mismo y a ti misma, porque te lleva a encontrar la sabiduría de esa experiencia, y eso te enriquece tu corazón, enriquece tu alma. Y recordar esa historia nos hace crecer, nos hace ser más sensibles, más conscientes, más humanos. Porque esas huellas que dejaron en ti, transfórmalas, que esas huellas no sean de miedo, de dolor, de pena, de emociones negativas, que sean de amor, de paz, de tranquilidad, que te lleven a otro espacio, que te lleven a guardarlas en otro sitio de tu corazón, donde puedas reconocer esa parte bonita de la experiencia, porque generalmente cuando tenemos experiencias no tan gratas o no tan agradables o difíciles, solemos quedarnos en eso, en ese espacio, en esa oscuridad de ese momento y de ese silencio. Y los silencios son sabiduría, porque podemos reconocer eso que a veces no nos atrevemos a mirar. Por eso hoy, al reconocer y al mirar esta experiencia, te invito a que la veas desde ese punto, desde un punto de amor, desde un punto de quietud, desde un punto de paz. Porque a pesar de que la mayoría pensamos, y yo lo pensaba también, todas esas experiencias no tienen nada agradable o amoroso que dejarme, al mirarlas desde este punto entendí
que sí tienen mucho amor, amor a mí, amor a lo que se va a descubrir dentro de mí después de mirarla, observarla, enfrentarla, reconocerla, vivirla, pero desde esta parte de amor. Y que este momento que estás compartiendo conmigo hoy y este silencio y esta historia y este momento y esta experiencia te lleven a ese punto de quietud, de liberación, y a veces queremos entender todo lo que trae una experiencia o un momento o esos mismos silencios en ese instante, y no, muchas veces no es posible. Hay que esperar, hay que dejar que todo se acomode dentro para poder realmente conectar con esa parte de la sabiduría y de ese amor que está dentro de ti, que vive dentro de ti y que vive dentro de esas experiencias también. Y en esta plática, en esta reflexión, encuentra esa parte dentro de ti, esa parte que es amor, esa parte que esa experiencia está llena de eso, de esa sabiduría. Quizás a veces sea difícil encontrarla, pero se puede. A veces toma tiempo, a veces nos toma años, nos puede tomar días, depende de la experiencia o el momento, pero se puede. Se puede transformar en eso para que me produzca quietud, paz, amor dentro de mí. Recuerda que todos somos amor, no importa en la situación en la que te encuentres, no importa en el momento en el que te encuentres, no importa en la vivencia que te encuentres. El amor está dentro de ti, en tu corazón. Y por eso hoy, al recordar esta experiencia, este silencio y este momento, te invito a que lo recuerdes siempre. Que recuerdes que esa voz bajita está llena de ese amor, de esa luz, de eso que vive dentro de ti y que solo tenemos que escucharlo. Espero que esta pequeña plática y esta pequeña reflexión con este pequeño ejercicio de mirar ese momento y ese silencio te ayuden a viajar más tranquilo, más tranquila, más ligera, más ligero. Y quiero agradecerte por escucharme y por compartir este silencio conmigo. Y si tienes algo que contar, recuerda que en voz bajita te escuchamos. Y que esa voz bajita te acompañe, te ilumine y te muestre el camino siempre. Nos encontramos pronto en el siguiente episodio de En Voz Bajita.